Este dato. En España hay 3,5 millones de parados, 2 millones de subocupados, decenas de miles trabajando en B. Pero sin embargo, este gobierno empobrecedor y antiempresario, en lugar de alentar la creación de empleo, se ocupa de poner multas para regular el teletrabajo de hasta 225.000 euros. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy con la ayuda fundamental de Jorge Dumenech en el control. Recuerda, como siempre, que me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en Parler y en Gab, soy @diebarceló. Y en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En Telegram es un canal al que te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos mis artículos y más material. Y también puedes encontrar este programa, así como todos los programas de Radio Intereconomía Asturias, en la página de Facebook Radio Intereconomía Asturias. Hoy te voy a comentar 4 noticias en lugar de 3. La primera es muy breve, es la lamentable decisión, porque ya estaba descontada, del nuevo incremento del salario mínimo. En el programa pasado ya comenté todo lo que se podía comentar sobre este tema. Es un ataque directo a los trabajadores más humildes, a los parados y a la gente que no tiene experiencia, a los jóvenes. Todos ellos van a ver su situación laboral complicada. Habrá algunos que empezarán a trabajar en B, es decir, si tienen un trabajo normal, digamos formal, probablemente pase a estar parcialmente en B, etcétera. Todas consecuencias negativas de una decisión equivocada. Y entonces ahí es cuando algunos dicen, pero bueno, si esto lo hacen por 15 euros de aumento mensual, es porque son unos empresarios egoístas, unos empleadores, etcétera. Bueno, cualquier cosa pueden decir. Para empezar, no son 15 euros, porque son 15 euros que hay que multiplicar por 14, y a eso se suman las cotizaciones sociales que hay que pagar. Si a 15 le sumas alrededor del 30%, ya tienes 20. 20 por 14 ya tienes 280. Entonces, y cuando tienes varios trabajadores, ya empezamos a hablar de miles de euros por año, y entonces esos miles de euros complican la ecuación a cualquier empresario. Pero es que además no es que el tema va a parar así, en estos 965 euros. Los sindicatos ya están diciendo que quieren 1.000 euros en enero y estamos en octubre. Entonces, si tú te pones en la piel de un empresario razonable, dice, yo en estas condiciones no puedo contratar, porque ¿cómo va a contratar si no es capaz de establecer sus costes? No puede calcular los costes, porque aunque él se ponga de acuerdo con el trabajador en un salario, viene la ministra de Trabajo y le pasa por encima e impone su propia voluntad. Entonces, así es verdaderamente muy complicado. Subir los costes laborales en estas circunstancias en que la economía no está todavía recuperada es una temeridad, pero es coherente con la filosofía antisistema de una parte de este gobierno y con la complicidad de la otra parte del gobierno. Por cierto, recién estaba escuchando las últimas declaraciones de la ministra de Economía, Calviño, y hablaba de la falta de sensibilidad de las empresas eléctricas. Cuando un ministro de Economía habla de sensibilidad, mal asunto. Los ministros de Economía no tienen que ser poetas, no tienen que apelar a los sentimientos, porque si hay un área de un gobierno que tiene que ser técnica y tomar decisiones racionales, esa es el área económica. Y me vino en la mente un recuerdo de la Argentina del año 89, 88, 89. Argentina en ese momento venía de 5 años de gobierno pésimo,
en lo económico, en lo social, en todo prácticamente, de Alfonsín, un demagogo inepto, pero que tenía buena prensa. En España todavía me encuentro gente cuando por algún motivo sale el nombre de Alfonsín que me dicen, el gran Raúl Alfonsín, el gran qué, porque el gran inepto se puede decir. Fue una persona que en parte es responsable de que todavía el peor peronismo esté vivito y coleando, porque si Alfonsín hubiera gobernado bien, el peronismo ya sería un capítulo de la historia cerrado. Pero la cuestión es que Alfonsín, que en sus 5 años y medio de gobierno tuvo una inflación promedio anual de 343%, fíjate lo que es vivir 343% de inflación cada año. Bueno, al final del gobierno, cuando ya no tenía deuda que emitir, no podía seguir emitiendo moneda, y ya el Banco Central se estaba quedando sin reservas, la amenaza de hiperinflación era real. Hizo otra vez un cambio de ministros y como ministro de Economía puso a un señor Pugliese. No me acuerdo el nombre porque me sale Osvaldo Pugliese, pero Osvaldo Pugliese era de una orquesta de tango. Pugliese. Y Pugliese, para empezar, no era economista, era un abogado, un político de toda la vida, un señor mayor. Bien, y lo primero que hizo fue reunir a los empresarios, a los grandes empresarios, a pedirles que pongan dinero. Y los empresarios se estaban dando cuenta que estaban al borde del abismo y que el gobierno, la única solución que tenía era pedirles dinero. Dice, esto va mal. Obviamente le dijeron que no, porque además ya habían aumentado los impuestos, todos los impuestos que se podían aumentar los habían aumentado. Bien. ¿Y qué pasó? Que cuando se termina la reunión, sale el ministro Pugliese y los periodistas le preguntan, ¿y qué pasó, ministro? Y dice, yo les hablé con el corazón y ellos me contestaron con el bolsillo. Es exactamente el mismo tipo de estupidez lo que acaba de decir hoy Calviño hablando de las empresas eléctricas. Por supuesto que Pugliese duró unas pocas semanas en el ministerio, lo reemplazó otro ministro que duró otros 30 días y Argentina terminó en la hiperinflación. Hiperinflación, para que tengas una idea, en el caso argentino fue 200% de inflación en un mes. En un mes. Y a lo largo del año hubo más de 20.000. Bueno, una situación de caos, auténtico caos, saqueos. Bueno, esa fue la Argentina que dejó Alfonsín. Si no estamos en España actual en un escenario similar, no es por Pedro Sánchez y Calviño y Yolanda Díaz, que parece que hicieran todo lo posible para terminar en una situación caótica similar. Es gracias al paraguas de la Unión Europea, que pese a los desaires, a la falta de respeto incluso que varios países de la Unión Europea han mostrado con España, por ejemplo, en relación con el caso de Puigdemont, para España permanecer en la Unión Europea es un gran activo, es un gran beneficio, porque imagínate si estuviéramos fuera de la Unión Europea, si tuviéramos una peseta, esta gente que hace desastres tras desastres, además podría hacer desastres en los tipos de interés y en el crédito. Bueno, sería algo inenarrable. Yo siempre digo que nunca podremos terminar de agradecerle al euro el habernos evitado una política monetaria con el sello ZP. Y ahora tengo que añadir que tampoco vamos a poder agradecerle nunca al euro el habernos evitado una política con el sello feminista, ambientalista, de género, de Sánchez y toda la gente que lo rodea, porque nos hubieran llevado al caos. Esto no quiere decir que el Banco Central Europeo esté haciendo las cosas bien. Si tengo tiempo luego me voy a referir a eso. Pero al lado de Pedro Sánchez y su equipo es como comparar al Real Madrid con el Avilés Industrial. Entonces, en síntesis, el tema del salario mínimo es castigar a la gente, pero todo apunta a que están deseando profundizar ese camino autodestructivo
y por lo tanto las consecuencias serán peores. La segunda noticia, también muy brevemente, la prórroga de los ERTES. Después de prácticamente de más de un año y medio con esto, se han dado cuenta que era una buena idea ligar los ERTES con la formación, una cosa realmente lamentable. Pareciera que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social están llevados por chavales recién salidos del instituto, porque realmente no es presentable, no es serio que digan después de un año y medio, sería una buena idea ligar los ERTES a formación. Eso se tendría que haber hecho de entrada. Pero como este gobierno defiende la idea de que hay gente que tiene derecho a vivir del trabajo ajeno sin aportar nada, entonces, claro, ni se les pasó por la cabeza. Con esto de los ERTES mantienen, como siempre, el sesgo contrario al crecimiento de las empresas. Tú habrás oído más de una vez que uno de los problemas que tiene la economía española es que tiene las empresas muy pequeñas. Pero eso no es por culpa de los empresarios, ni porque los empresarios no quieran crecer. Es porque el gobierno incentiva a que no crezcan. Y en la economía siempre se reacciona según los incentivos. Por ejemplo, en el caso de los ERTE, para nombrar únicamente este ejemplo reciente, si eres una empresa con menos de 10 trabajadores, la rebaja en la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social es del 50%. Pero si tienes más de 10 trabajadores, te rebajan el 40%. La pregunta es, ¿qué pasa con los trabajadores de las empresas más grandes? ¿Es que no valen lo mismo que los trabajadores de las empresas pequeñas? O incluso los empresarios de las empresas grandes, ¿cuál es la diferencia? ¿Que son distintos? Claro, en la cabeza de la ministra de Trabajo, que es comunista, yo sé cuál es la respuesta. Considera que el gran empresario, cuanto más grande, es más explotador y por lo tanto se merece menos. Pero el cúmulo de todo ese tipo de decisiones hace que un empresario, antes de contratar un trabajador más, se lo piense 1000 veces, no una ni dos. Porque sabe que cuanto más grande va a tener menos bonificaciones, que cuanto más grande va a tener más tiempo metido dentro a la agencia tributaria, va a tener más tiempo dentro metido a la gente de los sindicatos, y entonces, ¿quién quiere crecer la empresa? Pero no, realmente se mantienen lo más pequeño posible porque es lo que les incentiva, les estimula el gobierno. Por supuesto que esto también es exactamente lo opuesto a lo que necesita la economía española, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esta gente. Y vinculado a esto también, en parte, me refiero a la regulación laboral, está la tercera noticia, que es que hoy, 1 de octubre, empezó a regir el régimen sancionador por el tema del teletrabajo. A ver, para ponerte en contexto, el Instituto de Estadística tiene datos sobre la gente que trabaja al menos ocasionalmente desde su hogar o la gente que trabaja habitualmente desde su hogar desde el año 2000. 20 años después de esa realidad que es el teletrabajo, que fue creciendo muy gradualmente, que en España está mucho menos desarrollado que en países de nuestro entorno, pero que, insisto, mal que mal iba avanzando, sin problemas, sin quejas, que la gente lo iba adaptando de manera de poder compatibilizar mejor sus responsabilidades laborales con su vida personal. 20 años después, la gente de este gobierno de golpe se dan cuenta de que existe y claro, como era algo sin regular, para un socialista es algo imposible, entonces hay que regularlo. Y bueno, ¿qué han regulado? Lo primero que a un socialista se le ocurre cuando se trata de regular es, primero, poner todo por escrito bien burocrático y por otro, por supuesto, el régimen sancionador, porque en última instancia a un socialista lo que le gusta es el castigo, es aumentar el poder del Estado, es decir, de los políticos, contra los individuos y, por supuesto, partiendo de la base de que el empresario es un ser despreciable que se merece todo castigo imaginable. Entonces, esta ley que un gobierno sensato tendría que derogar, dice que
más allá del contrato de trabajo que vincule al trabajador con la empresa, ellos cuando hablan ya no dicen trabajador, dicen persona trabajadora, es una cosa inconcebible, tiene que hacer otro contrato específicamente para el teletrabajo. Y ese acuerdo tiene que tener varios puntos de manera obligatoria. Por ejemplo, un inventario de las herramientas que se van a utilizar, incluyendo los consumibles. Por ejemplo, tú a lo mejor trabajas en un despacho y tienes tu ordenador en tu casa y te mandas del despacho a la nube, a Google Drive, a los archivos con los que tengas que trabajar, te los bajabas en tu casa tranquilo, trabajabas, los volvías a subir a la nube, no había ningún problema. Bueno, ahora todo eso tiene que estar puesto en el contrato. Antes tenías la libertad de decir, bueno, me imprimo en casa, no hay problema. No, ahora tiene que estar todo estipulado, porque si no, al empresario lo pueden sancionar y además el empresario tiene que cubrirse las espaldas porque por si acaso el empleado de golpe se enfadara o tuviera algún problema y entonces aprovechara la falta de un contrato escrito para acusarlo al empresario de haberlo obligado, por ejemplo, a usar sus cartuchos de tinta. Bueno, entonces ahí, en el caso de las herramientas, puedes tener multas para el empresario de hasta 7.500 euros. Todas las multas arrancan en 70 euros. Hay que estipular, por ejemplo, los gastos. ¿Quién va a pagar la cuota de Internet? Esto es algo ridículo, porque si tú ya tienes Internet en tu casa, usar Internet para trabajar no te cuesta más. Esto es una cosa de hace 20 años, cuando para conectarte a Internet tenés que conectarte al teléfono y entonces sí gastabas, pero esto no gasta más. Es la misma tarifa plana, pero en el gobierno no se enteraron. Entonces, lo increíble es que si bien quieren estipular esos gastos y quién los va a pagar, no hacen mención al ahorro de tiempo y de dinero que significa para el trabajador el evitarse ir a la oficina. En una gran ciudad, ir a la oficina puede estar perfectamente 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. ¿Cuánto vale eso? Bueno, esa parte que beneficia al trabajador, que evidentemente el trabajador se da cuenta, por eso la mayoría acepta de buen grado teletrabajar, pues para el gobierno no cuenta. Otra cosa que es verdaderamente ridícula, propia de gente que no ha trabajado nunca en una empresa privada, es que quieren que en el contrato del teletrabajo se incluya el horario. Pero si justamente voy a trabajar en mi casa es para adaptarlo mejor a mis necesidades. Si tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, voy y vuelvo. Si resulta que me quedé sin café, voy a comprar el café y vuelvo y voy a hacer el trabajo igual. Bueno, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque tienes que estipular exactamente el horario que vas a cumplir en tu casa, y si tú resulta que te vas al supermercado, te pueden multar. Entonces es una cosa increíble. Bueno, otra cosa que también es medieval es que en el contrato tiene que quedar establecido a qué centro de trabajo queda adscrito el trabajador. Esto es que esta gente no se ha enterado de que hay multinacionales y que hay empresas que tienen sedes en muchos lugares de España. Entonces, tú puedes estar en Madrid, pero resulta que vas a hacer un proyecto a lo largo de 3 meses y perfectamente lo puedes hacer desde Holanda. Y yo conozco gente que aprovecha y está trabajando, y si tiene que ir a la oficina, va a la oficina en Holanda, y cuando tiene que volver, vuelve. Bueno, todo eso no se puede hacer con la legislación del gobierno. Y además, otra cosa que también perjudica al trabajador es que, porque como te digo, si tú estás adscrito al centro de Madrid y resulta que tu hermano trabaja en Holanda y dice, voy a trabajar a la casa de mi hermano y estoy unos días con él y teletrabajo, no lo puedes hacer. Pero hay otra cosa más. Tú tienes que decir en dónde vas a teletrabajar. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en tu casa y resulta que tus padres o tu suegro o quien sea tienen una casa de fin de semana en la playa, tú no puedes ir ahí, porque tú tienes que decir dónde vas a teletrabajar, y si vas a teletrabajar desde tu casa, no te puedes mover. Entonces, esto es una ley que se hace, en teoría, para proteger a los trabajadores y complica la vida a todos, a trabajadores y a empresarios. Es más, si tú hablas con un empresario, te dice,
pues con esto teletrabajar lo mínimo indispensable. Son leyes que se hacen para no cumplirse. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que a partir de ahí, tanto empresa como trabajador están sometidos a un eventual castigo. Entonces, al final, ¿quién gana? Nadie. Bueno, únicamente pueden ganar en este caso los inspectores, que tienen más motivos para poner multas, pero pierden todos, porque antes el trabajador y empresario acordaban tranquilamente, que me dirán que había 2, 5 tipos, una minoría que abusaba del trabajador. Vale, puede ser, pero ¿tú crees que el trabajador es idiota, que se va a dejar abusar permanentemente? Por favor, hombre, eso no ocurre. Entonces ahora, la persona que se llevaba perfecto con su jefe y que, ahora los dos van a tener miedo porque están sometidos a una norma que prevé castigos de hasta 225.000 euros, cosa que es otra estupidez, porque puestos a poner multas, ¿por qué 225.000? O sea, 200.000, 250.000, no, estos redondean en 225. Bueno, es increíble. Es propio, insisto, de gente que no ha trabajado en su vida, que no ha pisado una empresa, y es una ley que habría que derogar en la medida en que se quiera promover el teletrabajo. Si nosotros queremos que la gente siga trabajando, yendo al taller como toda la vida, bueno, esta ley es ideal, pero si no, habría que derogarla, porque aparte no le corresponde al gobierno meterse hasta en el escritorio de tu casa, a ver si vas a usar el tóner tuyo o el de la empresa. Esto pasa porque cuando se le da alas al gobierno para que intervenga y regule, el gobierno no tiene límites. Te va a regular hasta la hora para hacer pis si lo dejas. Entonces hay que pararlo. Entonces yo no quiero que me regule el teletrabajo. No quiero. Entonces hay que decirle a los políticos que no queremos que se metan en nuestra vida a regular estos aspectos nimios, pero que nos complican la vida. Y la otra noticia, que es una noticia que vamos a poder comentar a lo largo de meses, es el tema de la inflación. Salió el dato adelantado, vamos a ver cuando salga el dato definitivo. Una vez más, yo a los datos adelantados no les hago caso, pero esto te lo comento igual porque en general en el caso de la inflación no varía mucho, pero si no es 4%, como dio el dato adelantado, será 3,7%, por ahí andará. Quiero decir, no va a ser 2%, incluso puede ser más de 4%. Esto para empezar, ¿por qué ocurre? El Banco Central Europeo estuvo intentando aumentar la inflación durante 10 años, para redondear. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un modelo matemático para prever la evolución de la economía, la evolución de la inflación, hay siempre dos o tres, no, hay muchos supuestos que se tienen que hacer, porque imagínate, tú no puedes meter en un ordenador toda la realidad. Y normalmente uno de los supuestos es, por ejemplo, que el tipo de cambio queda congelado, que el precio del petróleo queda congelado, cosas que en la realidad no pasan. Entonces, en el Banco Central se autoconvencen de que la inflación va a ser algo temporal, que luego va a ir bajando. Bueno, y de hecho ellos ni contaban con este repunte de la inflación. Bueno, pero ahora resulta que la inflación se disparó por una serie de motivos, porque suben las materias primas, porque en Estados Unidos y China la recuperación fue muy fuerte, aunque ahora está aflojando, porque empezó a haber disrupciones en la cadena de suministros, es decir, hay empresas que necesitan microchips y no reciben los microchips. Y como no los reciben, no pueden fabricar. Y entonces, como la oferta baja, los precios aumentan. Bien. Y entonces, todo esto, ¿por qué es posible? Porque el Banco Central Europeo ha venido emitiendo y sigue emitiendo más dinero que nunca en la historia de Europa. Quiero decir, si la emisión monetaria fuese una cosa controlada, moderada, no podría haber inflación, porque no habría dinero con qué pagar los precios ascendentes. Okay. Siempre que hay inflación es porque hay más dinero circulando. Si no hay más dinero circulando es que los precios no pueden subir. Okay.
Entonces ahora nos quieren convencer de que va a ser algo temporal. Yo creo que en realidad están rogando que sea algo temporal, porque si no, no van a tener dónde meterse los tecnócratas del Banco Central. Pero para circunscribir el alcance de la noticia, lo que quería mencionarte era que la demagogia del mentiroso, irresponsable y temerario que nos gobierna hace que esta inflación ya sepamos que por el ajuste de las pensiones, por el IPC, solo por eso, si la inflación se mantiene más o menos en este nivel, nos va a costar entre 5.000 y 6.000 millones de euros solo en el 2022. Pero además resulta que los funcionarios también tienen una cláusula de revisión por la inflación que nos puede costar otros 4.000 millones. Entonces, solo pensionistas y funcionarios nos van a costar 9.000, 10.000 millones de euros. Tú fíjate qué increíble que los socialistas se llenan la boca hablando de igualdad y de justicia, pero esto es lo más injusto y lo más desigual que se puede imaginar, porque resulta que esos salarios de los funcionarios y esas pensiones se van a pagar con los impuestos de la gente que trabaja en el sector privado, que no van a aumentar. Es más, a la gente que además le van a subir los impuestos, como a los autónomos que pagan la cuota mínima y le suben la cuota de autónomos porque subió el salario mínimo. Entonces, esa gente que en algunos casos no tiene nómina, ni estabilidad laboral, ni le van a revisar el salario, esa gente con sus impuestos tiene que pagar 9.000 o 10.000 millones de euros más para pensionistas y para funcionarios. Este tipo de cosas es lo que luego genera resentimiento contra los funcionarios, porque los primeros que tendrían que levantarse y rechazar este tipo de demagogia son los propios funcionarios. Porque, ¿qué quieres que piense de un funcionario, un trabajador cualquiera? Que ve que le suben los impuestos, que paga más, que no sabe si lo van a echar o que está en ERTE y ve esta desigualdad, con esta desigualdad de trato. Gente que tiene estabilidad laboral y encima ganan más dinero y les aumentan, es realmente indignante. Por eso digo que los mismos funcionarios deberían ser conscientes de esto, porque se les vuelve en su propia contra. Pero es muy socialista esto de generar divisiones entre el pueblo, porque así ellos van generando castas de voto cautivo. Tienen los funcionarios, esperan que los pensionistas, pero los pensionistas no son tontos, bueno, los funcionarios tampoco. Después tienen la otra casta de los que cobran el ingreso mínimo vital, y así los socialistas van armando sus bolsas de voto cautivo. No es un juego que pueda durar mucho, y eso es otra cosa que te voy a hablar en otro programa, sobre los límites que se va a encontrar Pedro Sánchez, que son los límites de la realidad. Porque tú no puedes emitir deuda hasta el infinito, no puedes aumentar los impuestos hasta el infinito, no puedes aumentar los costes hasta el infinito, y no puedes abusar de la paciencia de la gente hasta el infinito. Entonces, en algún momento, la situación es de crack. Y entonces la economía empieza a ir barranca abajo, más barranca abajo, porque en realidad tampoco está para echar cohetes. Es una situación verdaderamente delicada. Pero claro, lo que confunde la situación es que van pasando los días y aparentemente uno dice no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Sigue creciendo la deuda, no pasa nada. Bueno, hay un poquito de inflación, no pasa nada. Pero todos los asalariados, cuando van al supermercado, pueden comprar menos. Y entonces las fábricas los van a notar. Y por lo tanto van a contratar menos personal. Y entonces ahí se hace una espiral descendente que en parte es culpa del gobierno. Porque el gobierno no es culpable del aumento del precio del petróleo ni del aumento del precio del gas. Eso evidentemente no es su culpa. Pero sí es culpable del aumento del salario mínimo, del aumento de los impuestos y del aumento de las cuotas de autónomos. Todas cosas que restan poder adquisitivo a la gente
Pero insisto, no es un juego que pueda estirarse, es como un chicle, tú estiras el chicle, pero en un momento el chicle se corta. Claro, la parte más ingrata de este juego es que cuando el chicle se corte, los costes los vas a pagar tú y los voy a pagar yo, pero no los va a pagar ni Pedro Sánchez, ni Nadia Calviño, ni Yolanda Díaz, que todos van a tener su puesto asegurado, colocado, pagado con nuestros impuestos.